música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. En cada rincón de la Argentina hay una fuerza capaz de mover al mundo. Estamos ante el desafío histórico de liderar el cambio de la matriz global. Aquí empieza Transición Energética. Ese puente imprescindible que une al petróleo y el gas, la minería y las renovables. Con la conducción de Ignacio Ortiz y la participación de columnistas e invitados que ayudan a entender todas las dimensiones del sector más dinámico de la economía. Transición Energética. Muy buenas noches, bienvenidos a Transición Energética, o tendríamos que decir hermosas noches, ¿verdad? Estamos todos atravesados por el clima mundialista, pero tenemos que hablar un poquito de energía y también vamos a mezclar un poco hoy lo que es el mundo energético con el mundo futbolero, ya palpitando lo que va a ser la final del Campeonato del Mundo el próximo domingo. Quería comentar, así a modo de introducción del programa de hoy, algunas cifras que se acaban de difundir en cuanto al empleo. Veníamos hablando en los últimos programas el doble camino que está teniendo el desarrollo energético, ¿no? Por un lado, récord de exportaciones, por otro lado, récord de actividad y también una gran generación de empleo. Pero lo mismo no está ocurriendo con el resto de las industrias, entonces estamos asistiendo a una doble velocidad de la economía argentina, manifiestamente impulsado por la actividad de los hidrocarburos, pero también por el sector minero. Me había notado algunas cifras de los informes oficiales de la Secretaría de Empleo. El empleo privado cayó 3,7%, esto es decir, se perdieron en un año 235.000 puestos de trabajo. Pero como contrapartida, Vaca Muerta está creciendo 7,1%, desde finales de 2023. Esto es decir, está teniendo un crecimiento progresivo y sostenido, lo cual no ha logrado ninguna otra provincia. Río Negro también se está sumando a esta tendencia, con un crecimiento del 2,8%, ya no solo por la actividad que tiene el no convencional en la provincia, sino también por las grandes obras de infraestructura que se están desarrollando ahí. Recordemos que está haciendo el Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto de exportación, y también está empezando a desarrollarse todo lo que tendrá que ver con la exportación de gas natural licuado. San Juan, la otra provincia importante que tiene este desarrollo productivo, está presentando un crecimiento de 1,6%, obviamente traccionado por los proyectos mineros incipientes, ¿no? Que están empezando a movilizarse cada vez más en cuanto a la producción, no tanto la producción, sino en cuanto a la construcción y la preparación de lo que va a ser la producción en los próximos años, sobre todo en los productos de cobre. Entonces, esto es lo que quería destacar. La Argentina sigue a doble velocidad. El sector minero es lo que va a tratar de impulsar, el sector energético va a tratar de hacer lo propio, y por eso nuestra primera entrevista del día, la cual ya anticipo, va a estar orientada a ver cómo un generador de empleo importante, como son las pequeñas y medianas empresas de Neuquén, están reaccionando ante esta serie de récords que estamos comentando programa tras programa en Vaca Muerta. Otro de los temas, como les había comentado, es mezclar un poquito lo que es el Mundial de Fútbol, la final del próximo domingo, con el sector energético. Vamos a charlar con un ingeniero en el sector eléctrico que se ha dedicado todo el Mundial a comparar las matrices energéticas de la Argentina con los de sus rivales de turno. Y ha hecho lo propio en las últimas horas con España. Vamos a ver cómo va ese Mundial de la Transición Energética, cuáles son las fortalezas y las debilidades de las dos matrices energéticas entre Argentina y España. Esto, para una previa, nos va a venir muy bien. Y como siempre, entonces, las columnas de Pilar Wolfet y Leticia Pautacio, que vamos a tener desarrolladas durante el programa. Muy breve introducción, porque tenemos mucho para charlar durante nuestro programa, así que ahora vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con la primera entrevista. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance.
Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De Vaca Muerta al mundo. Con Movistar Fibra podés disfrutar de todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo sin lag ni microcortes. Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. Transición energética. Seguimos con Transición Energética, el programa que hacemos todos los jueves de 20 a 21, y adelantábamos hace minutos cómo estará reaccionando, nos preguntábamos, cómo estará reaccionando el sector de las pymes, el tema del empleo en un lugar donde todos son buenas noticias últimamente, en cuanto a récords de producción, de exportaciones, de actividad. Y por eso queríamos charlar unos minutos con Daniel González, que es el secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por comunicarse. Gracias a vos. Yo recordaba que el año pasado el sector de las pymes neuquinas estaban un tanto preocupadas porque el nivel de actividad no se correspondía con lo que uno esperaba de Vaca Muerta para entonces, ¿no? Y recordaba también que las petroleras decían, estamos invirtiendo mucho en infraestructura, el año que viene vamos a retomar un poco la intensidad y se va a notar en la actividad. ¿Ustedes lo están notando? ¿Qué análisis haces del primer semestre de lo que ha sido este 2026? Sí, es así como vos acabas de comentar. El año 2025 las inversiones de las operadoras estuvieron más orientadas a lo que es el midstream, que es toda la construcción del oleoducto principalmente, no tanto de gasoductos, pero sí el oleoducto Vaca Muerta Sur. Por lo tanto, si bien se mantuvo la producción, no hubo nueva actividad en el upstream en lo que hace a perforación, fractura y demás. Ahora, ¿qué pasa? Ya por terminarse antes de fin de año este oleoducto, hay que completarlo, es decir, a ese caño hay que llenarlo. Así que debido a eso ya empiezan a hacerse más perforaciones, hay más equipos de perforación funcionando, hay más equipos de fractura. Y bueno, nuestra tarea fundamentalmente en la provincia de Neuquén, de las pymes, está relacionado con toda la actividad esa en el upstream, así que sí, realmente hay mucho más actividad. Esto también comentábamos al comienzo del programa, las cifras nacionales de empleo de retracción en todos los sectores, a excepción de algunas provincias casualmente vinculadas al sector energético, como son Río Negro, Neuquén. ¿Ustedes están percibiendo también la necesidad de contar con más personal? ¿Cómo es ese ecosistema? Sí, todos los indicadores de Neuquén realmente son positivos, ¿no? Lo que es en empleo, en actividad, no hay duda. Sí, es un cuello de botella el tema de los recursos humanos, pero acá hay que hacer la aclaración, porque si no viene mucha gente con la bastante orientada debido a todo esto que se está diciendo Vaca Muerta. Y hay que aclarar que requiere cierta calificación el trabajo en Vaca Muerta. Por supuesto que todo lo que sea personal técnico de ingeniería, técnico de cualquier especialidad
o oficios específicos como son de soldadores, torneros, gruistas. Eso sí, tienen trabajo en forma inmediata. Pero el que no tenga ese tipo de especialidades se hace un poco más difícil. Yo creo que de todos modos, como en la medida que el trabajo va incrementándose, toda la cadena de valor hidrocarburífera va a funcionar, o sea, así que van a hacer falta desde chefs para darle de comer a toda esta gente hasta comercios para vestirlo, así que sí, yo creo que en un futuro va a haber trabajo para todo tipo de actividad, pero hoy lo que se está requiriendo es cierta calificación técnica. Más allá de lo que has comentado, ¿no? Más allá de los soldadores, ¿qué tipo de calificación estás refiriendo? Bueno, ya te digo, Ah, cualquier profesional de la perfecto. ingeniería que sea de tecnicaturas de químicos, industriales, electromecánicos y oficios, fundamentalmente los relacionados con, ya te digo, soldadura, torneros, Tal cual. operadoras de grúa, también choferes de camiones con carnet de cargas peligrosas, y todo ese tipo de actividad requiere, sí, hoy. Pero bueno, si uno no viene con alguna de esas calificaciones, se hace Ujú. medio difícil hoy, Tal ¿no? cual. Daniel, ¿cómo está vinculado a eso, ¿no? ¿Cómo está funcionando el Instituto Vaca Muerta? Creo que hace poquito ha tenido su primera camada de egresados de los primeros cursos. ¿Ustedes se nutren de ese personal que sale? Bueno, es todo muy reciente, pero sí, es realmente una muy buena iniciativa. Se está dictando acá en el Polo Tecnológico de Neuquén. Fue una iniciativa inicialmente de YPF, después se sumaron casi todas las operadoras. Y sí, es muy interesante porque está orientado específicamente a esta calificación que yo te comentaba que se requiere para el trabajo en el Upstream. Bueno, em, las petroleras siempre hablan de competitividad, de mejorar costos, de mejorar tiempos, de eficiencias. ¿Cómo se traslada todo eso a la cadena de valor? Porque si no acompaña la pyme, no acompaña el eslabón de abajo, es difícil que la petrolera también pueda lograrlo, ¿no? ¿Cómo toman ustedes ese desafío? Sí, mirá, las operadoras tienen razón en este sentido, que antes el petróleo y el gas en Argentina era para el consumo interno, Ujú. por lo tanto los valores eran relativos, existía el barril criollo, o sea, los precios los fijábamos nosotros, digamos. Pero bueno, ahora que comienza la exportación, ya se está exportando mucho y cuando empiece a funcionar este oleoducto que comentaba recién, se va a exportar mucho más y ni hablar cuando esté el GNL también. Estamos hablando de un commodity que nosotros no fijamos los precios, son precios internacionales. Entonces, en ese sentido, en función de los conflictos que hay en el mundo, de la realidad que hay en el mercado, el barril de petróleo puede costar $60 o puede costar 100, según el conflicto que haya, ¿no? Así que uno tiene que estar preparado para el peor de los escenarios. Entonces, sí, las operadoras nos insisten mucho en la eficiencia y en ser competitivos porque toda la cadena de valor en definitiva afecta al precio final al cual tiene que llegar la operadora para exportar, ¿no es cierto? Así que nosotros lo comprendemos así y lo compartimos. Así que hoy el desafío en nuestras cámaras que estamos trabajando en Vaca Muerta, como así también el Centro PYME de Neu, es capacitar a las empresas para que tengan estructuras de costos. Lamentablemente venimos medio mal acostumbrados con la inflación, que la inflación tapaba todos los errores y uno no tenía clara conciencia de cuáles eran sus costos y funcionaba lo que nosotros le llamamos el masomenómetro Ujú. para determinar costos. Y bueno, hoy hay que tener estructuras de costas muy claras, con índice de rentabilidad de un dígito, después de incorporar todos los costos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad a la cual estamos yendo todas las pymes y que no está resultando fácil. Te digo, hoy es uno de los desafíos que tenemos, capacitar a las pymes en esto, ¿no? No solo es adecuarse a las nuevas tecnologías, sino también a una nueva cultura empresarial, ¿no? Y de gestión. Siempre me interesa preguntar, porque cuando escuchamos a las petroleras con sus grandes financiamientos, que lo obtienen por caja propia o por otras vías, obligaciones negociables, etcétera, ¿cómo es la situación para las pymes, que finalmente a veces tienen que recurrir al mercado local a tasas un poco más difíciles, ¿no? Más complejas?
Mira, es muy difícil. Si yo te digo, las reuniones que hemos tenido estas últimas 2 semanas han estado más relacionadas con eso, con entidades financieras, porque ¿qué ocurre? Esta morosidad que se ha producido en general en todo el ámbito financiero debido a la baja de actividad en el país, que ha llevado de una morosidad del 2 o 3% al 11 o 12%, ha hecho que todas las entidades financieras tomen sus recaudos y se pongan más exigentes. Así, además de las altas tasas que vos decís, también hay muchas exigencias y bueno, esa baja actividad en el resto del país también ha llevado a que uno por ahí se atrasa en un pago de un crédito y pasa a situación 2. Con esa situación 2 no accede a créditos, no puede comercializar facturas. Así que hemos estado hablando con las entidades financieras en Neuquén, ya sea privada como del Estado, para que en la calificación crediticia se tenga en cuenta también los contratos, porque a veces los que hacen análisis de riesgo crediticio en los bancos miran el balance exclusivamente. Nosotros les decimos que miren los contratos que tiene una pyme, que a veces son contratos por 3 años con una operadora importante, y que creo que ese es el mayor resguardo que puede tener un banco respecto a la solvencia económica de una empresa. Es la garantía de repago que ustedes pueden ofrecer en un ecosistema como es el petrolero, que tiene renta asegurada prácticamente, ¿no? Salvo que el barril se vaya a los $25, el sistema viene caminando bastante ensamblado ahí. Y renta y actividad increciendo, es decir, la realidad es que cada vez, yo no sé si el país en general tiene clara conciencia de lo que es Vaca Muerta, o sea, si se habla de superar incluso a los niveles de exportación que tienen los granos para el 2030, estamos hablando de una actividad descomunal y que, claro, todo eso asegura una actividad muy importante Sí. en la zona, ¿no? En la provincia de Neuquén rige lo que se llama el Compre Neuquino, ¿no? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se cumple? ¿Y cómo lo analizás? Teniendo en cuenta también la demanda o la oferta que hay en otras provincias que podrían colaborar en el crecimiento de Vaca Muerta. Sí, interesante tu pregunta. Te aclaro lo siguiente, no es ese compre provincial como hay en otras provincias que se le exige a la operadora que compre en Neuquén. Es una pequeña preferencia que consiste en lo siguiente. Cuando una operadora llama a una licitación para un determinado servicio, para comprar un determinado insumo, en el caso que la diferencia de cotización llegue hasta el 9% entre la empresa local y la empresa de afuera, la operadora tiene que preguntarle a la neuquina si está dispuesta a igualar la oferta, es decir, bajar ese 9%. Si la empresa neuquina dice que no, automáticamente se le adjudica a la empresa de afuera. Y si la diferencia es de un 10 o un 11%, automáticamente se le adjudica a la empresa de afuera. ¿Esto qué significa? Que bajo ningún punto de vista se encarece Vaca Muerta, sino que solamente se aplica este mecanismo que se llama de fair refusal, es decir, una consulta al segundo si está dispuesto a igualar la oferta siempre que sea hasta el 9%. ¿Se está cumpliendo? ¿Viene bien eso? ¿Les está Sí, sí, resultando a porque ustedes interesante? sí, mira, yo también soy autoridad de aplicación de esta ley en el Centro PYME de Neu, yo soy vicepresidente, y estamos haciendo control. Las operadoras tienen que presentar semestralmente en febrero y agosto todas sus contrataciones y tienen que llegar a un 60% como mínimo de invitación a empresas neuquinas. Te aclaro que de todo lo que se mueve en Vaca Muerta, la oferta neuquina no es del 100%, es solamente del 30%. ¿Por qué? Porque la principal actividad que son, por ejemplo, perforación, fractura, y la mayoría son empresas internacionales que lo hacen, y está el grueso de la actividad está ahí, es decir, que solamente a las empresas neuquinas tenemos una capacidad de oferta hasta de un 30% de todo lo que se mueve en Vaca Muerta. O sea que lo que se está pidiendo es que de ese 30%, un 60%, en definitiva un 18% de lo que se mueve en Vaca Muerta, que pueda llegar a contratar a empresas neuquinas. Pero ya te digo, en esa situación no hay, y después estamos recibiendo delegaciones de todo el país. Mira, hemos recibido hasta de Tucumán, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires. Vienen las cámaras, se reúnen con nosotros les proponemos figuras de asociatividad o complementariedad, de manera tal de que siempre es importante para una empresa que viene de afuera tener alguna pata neuquina, como un representante o algo por el estilo,
porque nosotros conocemos la idiosincrasia de Neuquén, conocemos todo lo que son la relación con las operadoras de muchos años de trabajo con ellas. Así que, muy bien tomado, te puedo asegurar que está teniendo éxito ese aspecto, que distintas figuras, no sociedades formales, sino figuras de asociatividad que tienen distintos formatos, y también la complementariedad, es decir, si una empresa puede llegar hasta un determinado punto, y como vos marcaste hace un ratito, puede asociarse con otra empresa que tiene más tecnología, o también incluso también ayuda financiera, o sea, con lo que fuere, también a la empresa neuquina le viene bien, así que son bien recibidas las empresas de afuera. Daniel, por último, te pido un poquito de brevedad en lo siguiente. Vaca Muerta viene generando mucha expectativa, ¿no? ¿Cómo ves a tu sector en particular en los próximos 2 años? Y lo veo con muchísimo trabajo. Sinceramente, creo que por lo que hablé antes, hay una explosión importante de producción de petróleo y gas, máxime cuando se haga la exportación de GNL, yo creo que ahí va a ser la mayor actividad. Bien, buenísimo. Esperemos que así sea, vamos a seguirlo de cerca. Te agradezco mucho, Daniel, estos minutos que nos dedicaste. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, muy bien. Era Daniel González, que como bien lo mencionaba él mismo, es vicepresidente del Centro PYME Adeneu y secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. Claro, con Shellbox. Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. En Puente acompañamos a personas, familias y empresas en la gestión de sus inversiones. Desde hace más de 110 años nos enfocamos en entender en profundidad a cada cliente y asesorarlo de manera estratégica, con visión a largo plazo y cobertura global. Lo esperamos en www.puentenet.com. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de Personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Te terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usá solo artefactos habilitados, revisá las instalaciones y asegurá una correcta ventilación. El uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Llega un momento en que la vida se pone algo híbrida. La clave es disfrutar con tranquilidad del camino que elijas. Nuevo Yaris Cross. Bienvenido a tu primer Toyota híbrido. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.toyota.com.ar. Transición energética. Bien, retomamos transición energética y nos vamos derecho al sector económico. Hace 2 semanas que no charlamos, creo que tenemos mucho para actualizarnos. Estamos con Pilar Wolfet y su pulso económico. ¿Cómo estás, Pilar? Hola Nacho, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos otra vez, ¿Bien? Otro jueves acá en Transición Energética. Te agradezco mucho. ¿Qué está ocurriendo hoy en día en el sector? Bueno, Nacho, mira, estoy viendo un fenómeno que se va consolidando. Nosotros venimos hablando las últimas semanas del impacto internacional en el mercado local, ¿no? En las petroleras. Y la verdad es que algo que se está viendo a nivel global es que algo que parecía un fenómeno pasajero, que es el conflicto de Trump con Irán,
y este problema por el dominio del estrecho de Hormuz, parece que cada día es como algo más permanente, parece que llegó para quedarse, algo que parecía que era más transitorio. Entonces, esto está impactando más fuerte en el mercado del petróleo internacional, que hoy tenemos un petróleo, un Brent, que es el petróleo, el barril de referencia que toma la Argentina, en $85. Subió nada menos que 5% en la jornada y lleva un aumento del 23% en el año. A pesar de que bajó respecto de niveles fuertes que tuvo a lo largo del año, que llegó a estar cerca de $100 el barril, la verdad que igual se mantiene un nivel elevado, superior al inicio del conflicto del estrecho de Hormuz, a este conflicto que inició Trump en Irán. Y también una señal interesante es que si bien el dato de inflación de Estados Unidos dio mejor, y esto dio una expectativa de que las tasas van a tender a la baja en Estados Unidos, Trump no afloja el conflicto. Entonces, esto deja de ser una urgencia para él, el tema de la inflación respecto del petróleo. Y esto también se ve reflejado en el mercado local, el que las acciones argentinas mantienen hoy un precio más estable y menos volátil. Porque lo que se ve es que este conflicto llegó para quedarse y que hacia adelante va a seguir la escalada del petróleo o va a seguir en niveles elevados el barril. Entonces, nos lleva también a un planteo respecto de, bueno, la presión que esto va a tener a nivel internacional en materia de precios, Nacho, porque no nos olvidemos que algo que decimos siempre en el programa es que el petróleo es transversal a todos los sectores y la logística sufre con esto, ¿no? Entonces tenemos una soja que hacia adelante puede tener algunos problemas en el mercado internacional porque los fletes empiezan a ser más caros. También tenemos el tema de los fertilizantes, con una urea que también empieza a subir y por un lado tenemos entonces un efecto positivo en el mercado local respecto de que las petroleras tienen un mejor posicionamiento por la suba del petróleo. Pero por otro lado puede haber un impacto negativo en función de esto que venimos hablando, del efecto colateral en los fletes y en los costos de envío de los granos, ¿no? Entonces estamos viendo eso, Nacho, y yo creo que el punto clave que quería plantear en la columna justamente es esto de que el efecto Trump parece que llegó para quedarse. Ya no le preocupa tanto el tema inflacionario y está decidido a mantener su posición respecto del control del estrecho de Hormuz. Vamos a ver qué dicen sus votantes, ¿no? Porque una economía con un poco de inflación a la cual no está acostumbrada se moviliza y eso incomoda también al ciudadano. Es una posición también que vemos, Nacho, respecto de varios gobernantes en distintos puntos del mundo que van hacia el votante más duro quizás, entonces empiezan a priorizar eso, van viendo el termómetro del mercado, ¿no? También lo vemos en Milei, que a momentos afloja un poco la política, va viendo el termómetro a ver cuánto peso tiene la economía dentro de la decisión del votante y va eligiendo también batallas para dar, ¿no? El núcleo más duro, el núcleo más blando, y yo creo que Trump está un poco apostando a eso, ¿no? A ver qué resultado le da ponerse más duro respecto de la posición geopolítica y qué resultado le da ablandarse en algunos puntos. Por ejemplo, hay temas de aranceles en los que aflojó un poco, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí tenemos un punto en el que él se dio cuenta de que quizás no era la mejor batalla para dar, pero creo que lo de Irán sí lo está viendo como un punto que lo favorece a nivel internacional. Bien. Y a nivel local, todo esto, ¿cómo está afectando lo que siempre hablamos del financiamiento, ¿no? Porque la Argentina depende fuertemente del financiamiento externo para las grandes obras. Mira, Nacho, sigue siendo muy fuerte el posicionamiento de las obligaciones negociables en el sector energético. Los inversores ven que este sector tiene hacia adelante, también por esto que estamos viendo del precio del petróleo, lo que hace es posicionar al sector muy bien en el mercado local para buscar financiamiento y también en el mercado de otro tipo de inversores internacionales, el tema del financiamiento en dólares. Las emisiones internacionales del sector energético están yendo bien, de hecho es el sector que tracciona el financiamiento del sector privado, porque el minero todavía no está arrancando. El mercado está viendo que es muy incipiente todavía porque son proyectos de más largo plazo, porque es un sector que tiene mucho menos desarrollo en la Argentina a raíz de los debates que ha habido alrededor de la minería, ¿no? El sector energético no tuvo ese debate, tuvo más tiempo para desarrollarse y hoy está más cerca de su consolidación que se espera para 2028. Entonces sí, es un sector que va traccionando muy bien las obligaciones negociables. De hecho, se anunciaron algunas emisiones en el último tiempo y es el sector que más genera en lo que es obligaciones negociables y que hoy mantiene a las reservas del Banco Central vivas, ¿no? El Banco Central sigue acumulando reservas y sigue comprando en el mercado de cambio gracias a la colocación de deuda de los sectores privados, donde indiscutiblemente el sector energético
es el que más está traccionando, porque hay otros sectores que por ahí antes de las elecciones del año pasado estaban colocando deuda, hoy ya no tienen esa posibilidad de conseguir tasas tan positivas y tampoco tienen una búsqueda de financiamiento tan activa porque no tienen el nivel de actividad que justifique esa búsqueda de financiamiento. Sí el sector energético, sí el agro está traccionando también la economía, pero tampoco tiene tanta inversión en infraestructura. Sí se ve en el sector energético y hacia adelante vamos a ver que este sector va a seguir colocando deuda, Nacho. Además está generando un ingreso de dólares muy importante. El lunes que viene se va a conocer el ICA. Creo que va a dar alrededor de 7.000 millones de dólares de superávit de la balanza energética, lo cual es mucho para las arcas del gobierno, ¿no? El gobierno tenía una expectativa muy alta este año respecto de lo que le iba a generar el sector energético. No nos olvidemos que hablábamos de alrededor del 20% era del ingreso de dólares contra un agro que hasta ahora tenía total preponderancia en el ingreso de dólares. Y yo creo que va a superar ese nivel. Creo que va a ser más alto incluso lo que va a representar el sector energético para la Argentina este año. También estoy viendo que en algún momento va a tener que tomar alguna determinación respecto de cómo va manejando la provisión interna. Creo que ahí también hay un debate para darse hacia adelante, porque le va a hacer efecto el tema del precio del petróleo, le va a hacer efecto en el consumo interno y de hecho ha tenido problemas en la provisión de gas, por ejemplo, o hay debate sobre eso, sobre cómo va a continuar. Pero me parece que indudablemente cada día se va a volver más fuerte el sector energético en la política de ingreso de dólares y en el frente externo para la Argentina, que es tan importante para nuestro país. No siempre el debate de la Argentina estuvo en el frente externo y en el ingreso de dólares. Creo que ahí el gobierno ve y considera que tiene una solución a esta problemática. Lo que pasa es que también tiene que tener un puente hasta que esto se consolide de manera más fuerte, pero lo está empezando a lograr. Como siempre, Pilar, nos abriste pequeñas puertas para seguir charlando la semana que viene, así que te agradezco mucho y que tengas muy buena semana. Esperemos que nos encontremos con una buena noticia el domingo. Pero por supuesto, va a ser buena la noticia igual, porque tanto salir finalistas como segundos para después de haber ganado una copa en el último mundial es una buena noticia. Me encanta eso. Te agradezco mucho. Buena semana. Un beso, chao Nacho. Muy bien, era Pilar Wolfet y nuestra especialista en temas de finanzas, economía y su pulso económico. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De Vaca Muerta al mundo. Con Movistar Fibra podés disfrutar de todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo sin lag ni microcortes. Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. Transición energética. Como dicen los chicos, me parece que estamos re manija con el Mundial. Se habla así directamente en todos lugares de la Argentina sobre lo que ha ocurrido ayer, fundamentalmente, pero lo que va a ocurrir
el próximo domingo y hay una persona que estuvo atento a cada uno de los partidos de la selección y que ha hecho un trabajo muy atractivo e interesante para los que hacemos el sector energético y que ha comparado cómo son las matrices energéticas de la Argentina con su rival de turno. Ha sido un trabajo detallado, comparaciones muy interesantes que permiten ver en qué estado está la Argentina y queríamos charlar con él para que nos cuente un poquito cómo se le ocurrió esta idea y cómo la fue desarrollando y qué conclusiones está sacando, ¿no? Y para eso estamos en comunicación con José Estela, ingeniero electricista y profesor de la UTN de Santa Fe, a quien ya saludo. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Ignacio, muchas gracias por el llamado. Andamos bien y obviamente que estamos re contentos a esta altura. Estamos muy contentos. Te agradezco mucho el tiempo que nos puedas dedicar. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, contame primero un poquito tu historia personal y tu vínculo con la energía. Bien, yo soy ingeniero electricista. Una vez que me recibí, entré en la empresa Provincial de Energía de Santa Fe. Estuve hasta el año 2000, después me fui con retiro voluntario y siempre estuve vinculado a la universidad. Entonces yo soy profesor de varias asignaturas en la carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica que se dicta en la UTN Santa Fe, y también hay una especialización en energía eléctrica que también se dicta en Santa Fe y en distintas unidades regionales a lo largo del país, por ejemplo, también en Buenos Aires. Y ahí también doy varios cursos de posgrados y fundamentalmente yo doy economía en cuarto año, doy organización de empresa en quinto año y armé una materia electiva hace muchos años atrás que se denomina política energética. Ajá. Entonces, la idea de analizar las matrices energéticas de los países con que se iba enfrentando Argentina a lo largo de este mundial era, digamos, una de las partes de lo que tiene la política energética, que son políticas energéticas comparadas. Y fundamentalmente, digamos, la excusa fue aprovechar el mundial e ir seleccionando las distintas matrices, fundamentalmente para tomarlo como foto y luego para analizar qué es lo que pasó, cómo llegaron ahí, y fundamentalmente lo que está buscando uno cuando diseña política energética, el futuro, hacia dónde tienden y cuáles son las políticas que tienen diseñado para ver qué es lo que se puede aprender de cada una de ellas. Buenísimo. Es una especie de campeonato mundial de transición energética, ¿no? Donde vemos cómo estamos posicionados respecto al resto de los países y yendo directamente a España, que es nuestro próximo rival, ¿qué comparación has hecho? ¿Cuáles son los principales elementos que has podido, mientras vemos parte de tu trabajo? Bien, España, lo que podemos, siempre digamos cuando comparamos política y política energética en particular, lo que estamos también relacionando es qué población tiene, qué superficie tiene el país, cuál es el PBI que tienen y en función de eso cómo es, digamos, la energía, desde las energías, las matrices primarias hasta las matrices de demanda o de oferta de su matriz energética. España, digamos, tiene una población muy similar a la nuestra, tiene un PBI que es mucho más alto que el nuestro, y ese PBI más alto se traduce en lo que está mostrando ahí, $15.000 per cápita que tenemos nosotros contra 35.000 que tienen ellos, o sea que tienen un poco más del doble. El consumo de energía es también más alto que el que tiene España respecto a Argentina, entonces ahí, digamos, hay casi, no llega al doble, pero son 3.250 kWh por persona en Argentina contra 5.800 kWh que tiene España. Esto, digamos, tiene que ver, cuando analizamos los países también, países más desarrollados consumen más energía. Más allá, digamos, que tienen una penetración, siempre hablando de la parte eléctrica, del 100%, o sea que en general, digamos, está todo el país, España como Argentina, abastecido a través del sistema eléctrico. Después, lo que se analiza, digamos, es cuál es la composición que tiene la matriz primaria que puede Argentina respecto de España, y ahí sí encontramos grandes diferencias. ¿Por qué, digamos? Porque tienen ellos petróleo y gas, tienen más del 60%, y renovable un 21%. Esto que parece poco cuando miramos la primaria, cuando vamos a la matriz eléctrica va a ser mucho mayor. Pero ¿cuál es la cuestión, digamos, que tiene España respecto de Argentina? Europa en general, España en particular, es netamente importador de combustibles fósiles. Entonces, acá se complica porque a través, digamos, de esta guerra de Medio Oriente, sumado a la guerra de Ucrania-Rusia, estos combustibles fósiles se le vuelven más caros, y fundamentalmente, digamos, una de las cuestiones que
define la política energética es la seguridad energética. En contrapartida, Argentina, digamos, gracias a Dios que tenemos a Vaca Muerta, que está más viva que nunca, tenemos, digamos, una matriz también fosilizada, pero, digamos, tenemos una seguridad energética mucho mayor porque España es un neto importador y nosotros vamos a ser netos exportadores de energía. Ya lo somos en petróleo y vamos a ser, digamos, de gas. Somos en pequeña parte, pero vamos a ir, en la medida que se terminen la conexión del gasoducto con los puertos de exportación de GNL, vamos a ser neto exportador de gas también. Entonces ahí, digamos, hay una diferencia grande. Me imagino que todo esto que estás comentando también tiene una consecuencia en cuanto a la emisión de gases, ¿no? De efecto invernadero. Efecto invernadero, sí, sí. Exactamente, digamos, si uno va al consumo, a la oferta eléctrica, en su política, España, al no tener tanto fósil, tiene que ir, digamos, buscando alternativas. Entonces encuentra las alternativas justamente en las energías renovables. Y en esas energías renovables tienen mucho sol, mucho eólico. Esto tiene su parte de ventaja por el lado, digamos, de la emisión, pero también tiene sus consecuencias al no tener un sistema estable. Por eso fue ese problema que tuvieron ellos cuando se les enganchó la línea de Francia, que no tienen, digamos, este elemento como estabilizar el sistema. Entonces, por ahí, esta baja de carbono tiene una matriz de baja de carbono del 76%, si uno suma lo solar, lo eólico y lo nuclear. España, así como Francia, como Alemania, a partir de del 73, de la crisis del petróleo, todos estos países, digamos, definieron planes nucleares. Algunos lo abandonaron, el caso de Alemania fundamentalmente, pero España, digamos, también tiene, por eso vemos que tiene un 18%, mucho más que nosotros, de nuclear. Entonces, si sumamos solar, eólica, nuclear, y gran parte de hidroeléctrica, en menor medida que nosotros, tiene un 76% bajo en carbono, digamos, su matriz eléctrica. Nosotros aprovechamos y siempre tenemos desde Loma de la Lata, desde el yacimiento, del descubrimiento de ese yacimiento, somos gas intensivos. Entonces nuestros electrones provienen, digamos, de la molécula gas. Entonces, mucho gas, mucho también hidroeléctrica, de los grandes aprovechamientos, tanto del río de Llanura, a través de Yacyretá, como, digamos, de Piedra del Águila, que son las centrales más grandes que tenemos en Argentina, y, digamos, no hace mucho tiempo atrás, con esto de generar energía eléctrica de manera renovable, donde debía, el año pasado, 2025, llegar a un 20% de generación de electricidad por medio de energía renovable, fundamentalmente eólica y fundamentalmente solar, y en menor parte con biomasa y pequeño aprovechamiento eléctrico. Entonces, ahí, digamos, hay una gran diferencia entre uno y otro. Muy interesante este ejercicio de poder hacer comparaciones, ¿no? Porque uno ve un modelo energético con sus fortalezas, sus debilidades, y también ve el propio y puede analizar hacia dónde uno puede ir. En ese sentido, ¿cómo imaginás o cuál debería ser para vos el camino de la transición energética en Argentina? Bien, el camino de la transición energética en Argentina, de alguna manera hay alguna planificación, porque está, digamos, lo que se denomina el Plan Argentino de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que fundamentalmente todos los planes, tanto de Europa en general y España en particular, lo que están buscando es la menor emisión de gases de efecto invernadero posible, porque la energía colabora en el mundo con el 75% de gases de efecto invernadero, y Argentina está alrededor del 50-51%. Entonces, la transición energética está dado justamente por los recursos que uno tiene. Por el lado de Argentina, el elemento de transición energética es el gas, ¿sí? Por eso le dicen al gas, digamos, el combustible de transición, ¿sí? Pasar de una energía fosilizada, una matriz energética, a una matriz más verde. Y el vínculo, y por eso cada país, digamos, aprovecha los recursos que tiene, nosotros por intermedio del gas vamos a lograr eso. Y entonces, los escenarios que están definidos para energía hay 4 escenarios, digamos, que se estudian en general, pero hay uno que es fundamentalmente mayor gasificación, y hay otro, que el que más me gusta a mí, que es mayor electrificación. ¿Electrificación por medio de qué? Y fundamentalmente con gas
y con, digamos, generación renovable, y obviamente que seguramente los temas que vos venís tratando a lo largo de todos tus programas, esto de lo que nos falta es la infraestructura, cómo hacemos para traer electrones, sol convertido en electrones a los grandes centros de consumo, y también, digamos, vientos convertidos en electrones a los grandes centros de consumo. Entonces está faltando las dos cuestiones, digamos, los vínculos, tanto en la transmisión de energía como también los gasoductos, que bueno, que despacio se van terminando a los fines de lograr, digamos, un abastecimiento normal, fundamentalmente tanto a los picos de invierno para el gas como a los picos de verano, que es con respecto a la electricidad. Como vos señalás, son dos modelos quizás no muy divergentes, pero que hay que tomar un camino, pero que puede ser también muy interesante plantearlo, como lo hemos dicho en otra oportunidad acá, interpretar las renovables como el proceso de reconversión hacia nuestra propia transición energética y permitir que todo el gas que tenemos disponible, no usarlo internamente, sino exportarlo, porque para eso estamos haciendo toda esta infraestructura, y ayudar a otros países en su transición energética, ¿no? Por algo es tan valorado el gas y el GNL en el mundo. Así es, y fundamentalmente, digamos, hay un camino que es la eficiencia energética. Entonces, nosotros venimos de un montón de años donde la energía eléctrica y gas estaban muy, muy baratos, a precio de regalo, y eso ha hecho que los desperdiciemos. Entonces, hay que darle el valor que realmente tienen, hay que trabajar mucho en eficiencia energética, porque por más infraestructura que hagamos también, y si nosotros despilfarramos electricidad o gas, tampoco sirve de mucho. Entonces está esa discusión de decir, bueno, si agrandamos el diámetro de los caños para abastecer 14, 15 días, que son en realidad, digamos, los picos de invierno, que también son los 14, 15 días de los grandes picos de verano. Entonces hay que trabajar mucho, hay muchas herramientas como para trabajar en la eficiencia energética, y ahí yo creo que también está uno de los puntos clave que no se le está dando, digamos, la atención necesaria para esto de decir, bueno, porque no tiene mucho sentido poner mucho caño para tan pocos días. Tal cual. Hace unos años se hablaba un poco más, creo que hoy, de tema de eficiencia energética, ¿no? Las empresas quizás lo están asumiendo por una cuestión de costos, porque los valores de los servicios están un poco más caros, ¿no? Pero sería bueno retomar esa agenda rápidamente, porque la energía más barata y más eficiente es la que no se consume, y la que se puede evitar de dilapidar. Exactamente, sí. Es un eslogan que ocupamos siempre, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, porque todos los sistemas energéticos están interconectados y desde la producción, por ejemplo, hasta el consumo de energía, en el medio, como digamos siempre aplicamos el primer principio de la termodinámica en la transformación de los sistemas, la energía no se pierde, ni se genera, solo se transforma. Entonces, convertir, digamos, 1 litro de petróleo en movimiento en el auto o 1 litro de petróleo en diésel para mover, digamos, motor eléctrico para generar energía, hay una diferencia de que necesitamos 3 veces y media para llegar, digamos, al punto final. José, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por tu trabajo de acompañarnos con cada comparación a lo largo de todo el Mundial. Y bueno, un gusto grande poder charlar con vos. Igualmente, muchas gracias por el llamado y que tengan muy buenas noches. Muy bien. Era José Stella, ingeniero electricista, profesor de la UTN de Santa Fe, que nos ha ilustrado a lo largo de todo el Mundial con las comparaciones de las matrices energéticas de la Argentina con sus rivales de turno. Veremos quién gana. Bueno, ya lo hemos visto, ha sido prácticamente un empate, ¿no?, entre Argentina y España. Vamos a nuestra última tanda. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas, el motor que nos impulsa a emprender, la fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días, porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. ¡Claro, con Shellbox! Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta shellbox.ar.
En Laboratorios Vago, tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores, a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud. En Puente acompañamos a personas, familias y empresas en la gestión de sus inversiones. Desde hace más de 110 años nos enfocamos en entender en profundidad a cada cliente y asesorarlo de manera estratégica, con visión a largo plazo y cobertura global. Lo esperamos en www.puentenet.com. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de Personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usá solo artefactos habilitados, revisá las instalaciones y asegurá una correcta ventilación. El uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Llega un momento en que la vida se pone algo híbrida. La clave es disfrutar con tranquilidad del camino que elijas. Nuevo Yaris Cross. Bienvenido a tu primer Toyota híbrido. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.toyota.com.ar. Transición energética. Muy bien, último tramo, últimos minutos de esta transición energética, un camino que hacemos junto a Nico Cabrera en los controles, Jorge Figueroa en la producción general y Sol Montero en la producción periodística, y también con Leticia Pautacio, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, buenas noches, todo bien por acá. Bien. Me parece que íbamos a charlar hoy, si mal no recuerdo, de gemelos digitales, primero qué son, después cómo se aplican y dónde, ¿no? ¿Y dónde? Exactamente, sí. Vamos a empezar por el principio, que es el gemelo digital, y tenemos que hablar un poco antes de lo que es BIM. BIM, que es una metodología que condensa toda la información de diseño y construcción de un activo de infraestructura. Eso es BIM. Es un documento, vamos a decirlo, en realidad no es un documento, pero vamos a imaginarlo como un documento con mucha información sobre cómo se hizo algo y cómo se diseñó y se pensó. El gemelo digital es algo que va un poco más allá, porque además de tener toda esa información que ya habíamos recuperado con BIM, puede tener la información del activo en tiempo real, en cómo se está comportando. Entonces, vamos a contar un poco cómo se crean. Bueno, los gemelos digitales son software y se crean básicamente con esto, con datos que pueden ser información de arquitectura, diseño, toda la información que exista, que ya se haya recopilado para el BIM, información que pueda provenir de tecnologías como son drones o escaneos láser que hacen el escaneo justamente del activo que ya está construido, y la información que pueda provenir de sensores que se van instalando en los diferentes lugares. Todo eso se utiliza para crear modelos virtuales, clones, réplicas del activo que permiten entender cómo se está comportando en tiempo real y qué pasaría si lo intervenís de alguna manera. Entonces podés modelar situaciones. ¿Qué pasaría si hacemos este cambio? ¿Qué pasaría si hay un desastre natural y pasa tal cosa? Bueno, todo eso se puede modelar virtualmente antes de que pase en el activo, entonces se puede prevenir. Esto empieza no cuando la construcción ya está hecha, sino mucho antes. Ahora se está empezando a aplicar gemelos digitales durante el periodo de construcción, porque permite acompañar muy bien todo lo que es toda la etapa de diseño y construcción y todo el ciclo de vida del activo en general. La semana pasada YPF anunció,
YPF, digo YPF porque fue YPF el que lo mencionó en redes sociales, pero en realidad es el consorcio que está trabajando en Vaca Muerta Oil Sur, vimos, que se está haciendo un gemelo digital para este proyecto. Esto lo que va a permitir es que cuando finalice el proyecto ya exista una réplica de todo el proyecto y de todo lo que estuvo pasando durante la etapa de diseño y construcción. Esto permite garantizar un control mucho más detallado y alinear todos los datos, como mencionábamos antes, de ingeniería, negocio, operación, mantenimiento. Y tener una mayor claridad sobre qué es lo que está pasando dentro de la infraestructura. A mí me gustó una frase que decía una de las personas que mencionaba en un video de los que publicó YPF sobre este tema, que era, bueno, se deja de trabajar de forma fragmentada para trabajar de forma sistémica, ¿no? Para entender por completo lo que es el ciclo de vida. Y otro tema que también es interesante, porque a partir de tener estos modelos virtuales, se puede hacer una formación del personal que después va a operar estos activos. Se puede hacer una capacitación con modelos de realidad virtual. Esto puede escalar a lo que uno se imagine, ¿no? Hasta donde le llegue la imaginación. Hasta donde llegue la imaginación, porque básicamente son entornos virtuales. Entonces uno ahí puede tocar y probar cosas y seguir escalándolo de manera mucho más fácil. Lo más complejo de un gemelo digital es la primera parte, es la de obtener toda la información, que esa información sea confiable, que esa información esté completa, porque de nada sirve tener un modelo que no representa realmente la realidad. Entonces hay que tener información completa, confiable, y trabajar mucho en esos primeros pasos antes de crear el gemelo digital. Estamos viendo cada vez más gemelos digitales. Este es un caso, pero también está en Vaca Muerta Oil Norte. Hay muchos otros activos que se están manejando con gemelos digitales, o en la totalidad o parte de ellos, pero estamos viendo cada vez más y vamos a seguir viendo muchos más proyectos de este tipo. De hecho, todos los nuevos proyectos y los grandes proyectos en la Argentina y ni que hablar en el mundo ya lo llevan como parte de su ADN. No se concibe hoy un proyecto de ingeniería de esta escala en el sector energético si no tiene un gemelo digital, si no tiene una estructura BIM donde las partes van interactuando y yo que tengo mi cuarto de quinta puedo saber qué estás haciendo vos con solo un clic en mi pantalla, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, BIM se ha vuelto un estándar. Y en muchos casos, por contrato, todos tienen que comprometerse a utilizar BIM para el activo. En el país hay un esfuerzo grande por lograr que BIM sea un estándar para todos, ¿no? Porque no está tan difundido en cualquier rubro, porque no solamente el sector energético, construcción, en cualquier otro tipo de industria. Exacto. En otros países hay obligación, en otros países está más utilizado, en Argentina está empezando a utilizarse, pero se está volviendo un estándar, está cada vez más expandido. Y el tema del VEMOS es un claro ejemplo, porque la digitalización de que vos comentabas en cuanto al gemelo digital va desde Allen, en Río Negro, donde nace el oleoducto, atraviesa todo el ducto de más de 500 kilómetros, hasta lo que es la mega terminal exportadora en Río Negro. Todo eso está en una tableta, si querés. Exacto, sí, está digitalizado por completo y esto es lo que mencionaban justamente, entender el sistema en su totalidad. Es increíble. Te agradezco mucho, Leti, por tu tiempo, por traernos este tema que es muy interesante y atrapante, ¿no? Una vez que empezás a entender esta lógica, querés seguir descubriendo más. Y aprovechamos y ya nos vamos despidiendo en conjunto, si te parece, hasta el próximo jueves. Vale. En Transición Energética, el programa que hacemos de 20 a 21 con todos estos temas que nos llaman tanto la atención. Así que, buena semana.
Bueno, y a pedido del público le vamos a poner un poco más de pila a esto porque el domingo tenemos una cita impostergable con el éxito, ¿sí? No vamos a andar tocando madera ni haciéndonos humildes porque tenemos que ir directamente a lograr el bicampeonato por Lionel, por el Diego y ¿cómo era? Y por los pibes de Malvinas, ¿sí? Que hemos hablado mucho en los últimos días y bueno, creo que ya hay unanimidad al respecto sobre el tema del fútbol y la política, a veces es inevitable. Un saludo muy grande para todos, muy buena semana y con grandes noticias. Esto fue Transición Energética, con la conducción de Ignacio Ortiz y la producción general de Séptimo Cielo. Nos encontramos cada jueves a las 20 para seguir de cerca los sectores que están transformando la economía argentina. Hasta la semana que viene. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED.